Claro, yo vuelvo al principio, quiero decir, ¿quién tiene interés en que esto funcione así? Pues hay mucha gente que vive de esto, Curro, muchísima gente. ¿Debo entender muchísima gente que vive de esto, que esto es una industria? Es desgraciadamente una industria. Pondré un ejemplo. Bufetes de abogados, básicamente. No, aparte de bufete de abogados, Maite, pondré un ejemplo. Desde que entra en vigor la ley de violencia de género, en el año 2004, el número de asociaciones feministas se ha multiplicado, no sé si son por 30 o por 40. Solamente en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene registradas en su registro, para la redundancia, casi 6.000. Pero es que en el año 2004 había 172, si no recuerdo mal. Ahora son casi 6.000, solo en Andalucía. Lo divertido, entre comillas, es que muchas de estas asociaciones están formadas por las mismas personas. En Cádiz se ha puesto la una de presidenta y la otra de tesorera, y en Gibraltar se han invertido los papeles. Pero entiendo que cuando me dice que ha pasado de 174 a 6.000, que si lo menciona es porque todas ellas están recibiendo dinero. Por supuesto, todas están perfectamente subvencionadas. Porque se pueden crear 6.000 y se pueden crear 80.000. Sí, pero la cuestión es que no sabemos. Una cosa es eso y otra cosa es que reciban dinero del Estado, ¿no? Dinero pues de la comunidad autónoma o lo que... Pondré un ejemplo que creo que será suficientemente aclaratorio. El Boletín Oficial del Estado, creo recordar que es el 61 del 2000, estamos en el 11, 10, el 9, del 2009. Ministerio de Sanidad, subvenciones del Ministerio de Sanidad. Pongo de referencia, de unidad de medida, el dinero que recibió la Asociación Española contra el Cáncer. Casi 2 millones de pesetas. 12.000 y pico euros. Me parece recordar que eran 2 millones de pesetas, pongamos números redondos. Lo digo porque cualquiera puede consultar el Boletín Oficial del Estado y buscarlo y mirarlo. La Federación de Asociaciones Separadas y Divorciadas recibió casi 100 millones de pesetas. ¿Cómo es posible que la Federación de Asociaciones Separadas y Divorciadas le dé dinero al Ministerio de Sanidad y encima con esa diferencia, que a la Asociación contra el Cáncer le den 2 millones de pesetas y a esta gente les den casi 100? Están robando, así de sencillo. Están robándonos nuestros bolsillos. O sea, quiere decir que hay mucha gente que vive muy bien. Que vive de que estas cosas estén así. Primer plan de igualdad de oportunidades. Estoy diciendo, son partidas, que son numerosísimas y muy cuantiosas. En el año 2007, a finales del 2007, el gobierno socialista, convencido que van a ganar en las siguientes elecciones, 2008, aprueba el primer plan de igualdad de oportunidades. Digo por esto porque el plan es cuatrienal. Estaban convencidos que ganaban y lo aprobaron. La cantidad de dinero que se dispone para ese primer plan de igualdad de oportunidades, que el nombre cualquiera lo firmaría, pero resulta que son, no me acuerdo, es una cantidad tan ingente que pierdes las referencias. Pero para aclararnos, son 5,8 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo en ese mismo periodo. ¿Dónde ha ido todo ese dinero? El Ministerio de Trabajo mueve mucho dinero, la seguridad social, pensiones y demás. ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿A las maltratadas? Ni de broma, si las maltratadas, entre otras cosas, no se atreven a denunciar. Esto se lo están metiendo en sus bolsillos un montón de gente que vive de maravilla a costa de nuestro sufrimiento y de nuestros impuestos. Puntos de encuentro. Entiendo, y por ir por partes, entiendo que se ha creado un discurso sujeto por unas leyes... que se ha creado un discurso X, que está sujeto por unas leyes X, que es lo que... a ver si entiendo yo lo que está diciendo, que lo que está destinado es, 1, a anular al hombre como tal, 2, a anular la familia como tal, al padre como tal... La familia. Anular la familia y anular al padre, anular la figura del padre. Nos venden la película de que vamos a igualar a la igualdad de derechos. Y para generar un negocio tremendo en función de ese discurso. Claro, hay un montón de gente que está lucrando de todo esto. Pero eso ha pasado toda la vida. En Alemania nazi nadie sabía nada de lo que estaba pasando, pero alguien, por ejemplo, fabricaba los hornos crematorios y las ruedas de los camiones que llevaban a los judíos a los campos de concentración. Nadie se enteraba, nadie cobraba dinero de eso. Ahí está la lista de Schindler, la película. Schindler pone una fábrica que están robando todos, los altos mandos nazis y demás, todo el mundo robando de los dineros de los ciudadanos, de los impuestos. Y se utiliza ese dinero y la mano de obra esclava y demás, y al final me los cargo.
Pues aquí está pasando exactamente lo mismo, si no hemos inventado nada nuevo. Hemos cambiado 4 cosas, pero lo demás sigue siendo igual. Hay una cosa que sí me gustaría contar, justamente ha comentado una cosa muy fuerte, que es la época nazi. En la época nazi se aplicaba el derecho a autor, es decir, si eras alemán se te aplicaba una norma, si eras judío otra norma distinta. Aquí desgraciadamente existe y no nos estamos quejando. Es decir, cuando eres hombre tienes que demostrar tu presunción de inocencia, que eres inocente, y cuando eres mujer no hace falta porque se te aplica la presunción de inocencia. Hablamos de la ley de igualdad, ¿no? Entonces es que es tremendo, pero en España existe el derecho a autor. Si eres mujer, si hay una pequeña agresión es una falta, si eres hombre no es falta, es un delito. Y ni hemos levantado en armas, ni hemos hecho manifestaciones como otros países árabes, ¿no? Pero que existe también derecho a autor, como en la época nazi. Maite, a usted le cuesta... discúlpeme, es que es todo Perdona. No, que es todo muy interesante, pero me estaba preguntando, que si Maite que llega a esta circunstancia, cuando llega y se encuentra con ella y se va amoldando a ella, toda esta circunstancia, ¿a usted qué le parece? Pues un horror, porque, hombre, nunca piensas que va a llegar a tanto, porque, hombre, tú piensas, pueden haber acabado mal una pareja, vale, pero aunque solo sea por unos hijos, haces todo el esfuerzo. Entonces, pues yo pensé que tenía enfrente a una mujer normal y intenté acercarme de la forma normal. Como si yo tengo un hijo y cada fin de semana se va a casa de su padre, me gustaría saber quién es su mujer. Y te encuentras con que no importa, con que lo más que hago es mandarte al niño en las peores condiciones para fastidiar, no, ni una muda, ni un juguete de apego, a ver si el niño se encuentra lo peor posible con vosotros. Ese es el intento siempre. Entonces, bueno, tú en principio no te lo puedes ni creer, yo por lo menos, porque no actuaría jamás así con mi hijo. Pero bueno, te lo vas encontrando y vas viendo que además no mejora, no cambia. Entonces, bueno, pues ya pierdes, la esperanza de ese acercamiento y pasas a otra fase, que es, bueno, yo para poder sobrevivir me separo un poco de esa situación y soy un poco el elemento neutral en casa, de la situación anterior. Y así, pues bueno, mantenemos un ambiente más normalizado cuando el niño viene a casa. Tengo que hacerle una pregunta a Santiago y me va a perdonar Maite. Me tiene que disculpar Maite la pregunta que le voy a hacer a Santiago, pero bueno. Santiago también. Pero claro, es que lo llevo pensando ya un ratín y me van a comprender, ¿no? Claro, porque Santiago viene de una experiencia y de vivir una circunstancia que ha compartido con Maite, que está explicando Francisco Zugasti, y también Santiago, lo están explicando muy bien, y ustedes, ¿no? Pero hablábamos del inconveniente, del miedo terrible a volverse a casar y a volver a tener hijos. Claro, y la cuestión que yo me estaba planteando, Santiago, y usted, y perdóneme Maite, perdóneme, pero usted no ha pensado nunca, bueno, Maite al final me hará lo mismo. Vamos a ver, yo creo que el generalizar es muy complicado. Decir que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, es un gravísimo error, ¿no? El que todos los jueces son iguales no es cierto. Somos personas y no tiene nada que ver Maite con la madre de mi hijo mayor, no tiene nada que ver. Bien es cierto que esta situación, aparte de ser una situación compleja, da mucho miedo, y me explico por qué. Porque cuando tú denuncias estas situaciones, por ejemplo, ahora teníamos un bufete de abogados, la parte contraria, que es Abril Pérez del Campo. Bueno, pues se dicen unas afirmaciones absolutamente falsas. Ponemos una querella y no pasa nada. Es decir, entonces lo que te da miedo es que un abogado puede mentir, decir que está comprobado, tal, le denuncias, pones una querella por estafa procesal y no pasa nada. Pero no solamente eso, sino que es que estás viendo que una juez puede emitir una sentencia sin el demandado tener un abogado. La persona, el condenado en este caso, denuncia al juez de Penal Ejecutorias 2 porque le condenan sin tener abogado, que tendría que haber nombrado a la juez, y no pasa nada. El Consejo General del Poder Judicial no dice nada, ni la Fiscalía, ni el Defensor del Pueblo. Es decir, el problema es que cuando vives estas situaciones y luego te das cuenta que es muy difícil salir hacia adelante porque los instrumentos que deben de proteger el que haya unas reglas de juego justas no te están apoyando, sí que da mucho miedo, porque ves que y esto va cada vez peor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más miles de personas que están afectadas, como bien decía don Francisco, cada vez hay más
separaciones que a veces son más contenciosas, luego hay temas de dinero, luego temas de ego, pero claro, también hay que pensar que cuando te separas, bueno, pues tienes que intentar demostrar, que no es nuestro caso, pero es que sí es verdad, bueno, que la otra persona era una mala persona y entonces empiezas difamando, contando historias feísimas, falseando, y el niño lo está sufriendo. Yo realmente lo que pediría es que aquí tendría que haber una figura que es el defensor del menor. Claro que en Madrid hay un buen defensor del menor que lo está haciendo lo mejor posible, pero el defensor del menor no puede intervenir en procedimientos judiciales, no puede defender al menor. En algunos casos hemos acudido al defensor del menor, pero claro, están limitadas sus actuaciones. Me pregunto yo, ¿quién defiende al menor? Porque estamos preocupados. Estos niños, el fiscal les dice, no, el fiscal va en contra del hombre. Cuidado, porque hablamos muchas veces de que el fiscal defiende a la mujer. No es cierto. La mejor forma de defender a la mujer es conseguir una separación normalizada, que fuese una separación en la cual, bueno, pues ambos se entendieran. Es decir, ahí no habría ningún miedo para ninguna de las partes. Cuando se actúa contra una de las partes, en este caso contra el hombre, lo que estás haciendo es, estás tensando la cuerda y al final no puede haber una buena relación. ¿A quién perjudica? A ambos progenitores, pero sobre todo al menor. ¿Quién defiende al menor? Yo no sé si don Francisco tiene algún dato. Señora y caballeros, en este punto lo vamos a tener que dejar. Con la pregunta esa en todo lo alto, ¿quién defiende al menor? Con esa nos vamos a tener que quedar. Francisco Zugasti, muchísimas gracias. A vosotros, Curro, por haceros eco de este problema. Un abrazo. Santiago Álvarez Barón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Maite. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los tres. Cuídense mucho. Gracias. Minuto y medio para las 5 de la tarde, minuto y medio. Por lo tanto, para que regresen los deportes a Onda Madrid. Onda Madrid. Sí, pero la cuestión es que no sabemos. Una cosa es eso y otra cosa es que reciban dinero del Estado, ¿no? Dinero pues de la pondré un comunidad autónoma o lo que... Pondré un ejemplo que creo que será suficientemente aclaratorio. El Boletín Oficial del Estado, creo recordar que es el 61 del 2000, estamos en el 11, 10, el 9, en su registro, para la redundancia, casi 6.000. Pero es que en el año 2004 había 172, si no recuerdo mal. Ahora son casi 6.000, solo en Andalucía. Lo divertido, entre comillas, es que muchas de estas asociaciones están formadas por las mismas personas. En Cádiz se ha puesto la una de presidenta y la otra de tesorera, y en Gibraltar se han invertido los papeles. Pero entiendo que cuando me dice que ha pasado del 174 a 6.000, que si lo menciona es porque todas ellas están recibiendo dinero. Por supuesto, todas están perfectamente subvencionadas. Porque se pueden crear 6.000 y se pueden crear 80.000. Pues es desgraciadamente una industria. Pondré un ejemplo. Bufetes de abogados, básicamente. No, aparte de bufete de abogado, Maite, pondré un ejemplo. Desde que entra en vigor la ley de violencia de género en el año 2004, el número de asociaciones feministas se ha multiplicado, no sé si son por 30 o por 40. Solamente en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene registradas en... Claro, yo vuelvo al principio, quiero decir, ¿quién tiene interés en que esto funcione así? Pues hay mucha gente que vive de esto, Curro, muchísima gente. ¿Debo entender muchísima gente que vive de esto, que esto es una industria?